Buenas tardes. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Les damos la bienvenida a todos los invitados a la ceremonia del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Chile en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. En primer lugar, queremos saludar a la señora Karen Atala Rifo, familiares de la señora Karen Atala Rifo, ministro de Justicia, Teodoro Rivera Neumann, presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Rubén Ballesteros Cárcamo, subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Alfonso Silva Navarro, subsecretaria de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, ministros de Estado, parlamentarios, representantes de la señora Karen Atala, ministros de la Corte Suprema, ministros del Tribunal Constitucional, Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Felipe González, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Corporación Humanas, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, representante de Libertades Públicas, consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, honorable cuerpo diplomático, autoridades nacionales e invitados especiales. A continuación, se dirigirá a ustedes la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez Goldberg, quien procederá a dar lectura de las garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como violadas en el caso que nos convoca. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar la bienvenida a la señora Karen Atala y sus familiares, al presidente de la Corte Suprema, ministros y subsecretarios de Estado, ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, parlamentarios, representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las organizaciones de derechos humanos y al cuerpo diplomático presente. Como es de conocimiento de todos los presentes, con fecha 24 de febrero del año en curso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso denominado Atala Rifo y Niñas contra Chile. En él, la señora Karen Atala accionó contra el Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en su vida privada y familiar en razón de su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. En cumplimiento de lo señalado en los párrafos 263 y 264 de la sentencia, el Estado de Chile viene en reconocer la responsabilidad que le cabe en las violaciones de derechos humanos declaradas en dicha decisión judicial, así como también su compromiso en orden a que éstas no vuelvan a ocurrir. De esta forma, el Estado de Chile es responsable por la vulneración, primero, del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de doña Karen Atala Rifo, de conformidad a lo establecido en los párrafos 94 a 99, 107 a 146 y 218 a 222 de la sentencia en referencia. Del derecho a la igualdad y la no discriminación, consagrado en el artículo 24 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R, de conformidad con lo establecido en los párrafos 150 a 155 de la sentencia. Tercero, del derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de doña Karen Atala Rifo, de conformidad con lo establecido en los párrafos 161 a 167 y 225 a 230 de la sentencia. Cuarto, de los artículos 11.2 y 17.1
en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de doña Karen Atala Rifo y de las niñas de iniciales M, V y R, de conformidad con lo establecido en los párrafos 168 a 178 de esta sentencia. Quinto, del derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R, de conformidad con lo establecido en los párrafos 196 a 208 de esta sentencia. Sexto, de la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana respecto de la investigación disciplinaria en perjuicio de doña Karen Atala Rifo, de conformidad con lo establecido en los párrafos 234 a 237 de esta sentencia. Muchas gracias. A continuación, el jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, procederá a la lectura del resumen oficial de la sentencia preparada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes. Los hechos del presente caso se relacionan con el proceso de custodia o tuición que fue interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de las niñas de iniciales M, V y R en contra de la señora Karen Atala Rifo, por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las tres niñas. En este sentido, la Corte tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas de iniciales M, V y R. Para estos efectos, la Corte analizó, entre otros, los argumentos expuestos por la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria del Juzgado de Menores de Villarrica. De este modo, la Corte Interamericana precisó que no desempeña funciones de tribunal de cuarta instancia, razón por la cual no le correspondía establecer si la madre o el padre de las tres niñas ofrecían un mejor hogar para las mismas, valorar prueba para ese propósito específico o resolver sobre la tuición de las niñas, aspectos que se encuentran fuera del objeto del presente caso. En la sentencia, la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado, primero, el derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana, referido a igualdad ante la ley, en relación con el artículo 1.1 respecto de la obligación de respeto y garantía, en perjuicio de Karen Atala Rifo. 2. El derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24, respecto a igualdad ante la ley, en relación con los artículos 19, sobre derechos del niño, y 1.1, referido a la obligación de respeto y garantía, en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R. Tercero, el derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 11.2, referido a la protección a la honra y a la dignidad, en relación con el artículo 1.1, referido a la obligación de respeto y garantía, en perjuicio de Karen Atala Rifo. Cuarto, los artículos 11.2, protección a la honra y a la dignidad, y 17.1, protección a la familia, en relación con el artículo 1.1, referido a la obligación de respeto y garantía, en perjuicio de Karen Atala Rifo y de las niñas de iniciales M, V y R. Quinto, el derecho a ser oído, consagrado en el artículo 8.1, garantías judiciales, en relación con los artículos 19, sobre derechos del niño, y 1.1, obligación de respeto y garantía, en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R. Y sexto, la garantía de imparcialidad, consagrada en el artículo 8.1, referido a garantías judiciales, en relación con el artículo 1.1, respecto a la obligación de respeto y garantía. Respecto a la investigación disciplinaria, en perjuicio de Karen Atala Rifo.
Por otra parte, la Corte declaró que el Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 de la misma Convención, referido a garantías judiciales en relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica. Síntesis de los hechos principales. En el marco del proceso de tuición, el Juzgado de Menores de Villarrica adoptó, entre otras, 2 decisiones. La primera de ellas se concentró en decidir sobre una tuición provisional solicitada por el padre. El 2 de mayo de 2003, dicho juzgado concedió la tuición provisional al padre, aunque reconoció que no existían elementos que permitieran presumir causales de inhabilidad legal de la madre. En dicha decisión, el juzgado motivó la decisión inter alia con los siguientes argumentos. Primero, que la demandada, haciendo explícita su opción sexual, convive en el mismo hogar que alberga a sus hijas con su pareja, alterando con ella la normalidad de la rutina familiar, privilegiando sus intereses y bienestar personal por sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de sus hijas. Y segundo, que la demandada ha privilegiado su bienestar e interés personal por sobre el cumplimiento de su rol materno, en condiciones que pueden afectar el desarrollo posterior de las menores de autos, y de lo cual no cabe sino concluir que el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas, argumentos que en el contexto de una sociedad heterosexuada y tradicional cobran gran importancia. El 25 de octubre de 2003, el Juzgado de Menores de Villarrica adoptó una segunda decisión en la que rechazó la demanda de tuición, considerando que, con base en la prueba existente, había quedado establecido que la orientación sexual de la demandada no representaba un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que no presentaba ninguna patología psiquiátrica que le impidiera ejercer su rol de madre y que no existían indicadores que permitieran presumir la existencia de causales de inhabilidad materna para asumir el cuidado personal de las menores de edad. Dicha decisión fue apelada y el 30 de marzo de 2004 la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia. Posteriormente, el padre de las niñas presentó un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Temuco. El 31 de mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso de queja, concediendo la tuición definitiva al padre. En dicha sentencia, la Corte Suprema indicó que, en todas las medidas que le conciernan a los niños y niñas, es primordial atender el interés superior del niño sobre otras consideraciones y derechos relativos a sus progenitores y que pueden hacer necesario separarlo de sus padres. Además, la Corte Suprema fundamentó su decisión en los siguientes argumentos. Primero, se ha prescindido de la prueba testimonial respecto al deterioro experimentado por el entorno social, familiar y educacional en que se desenvuelve la existencia de las menores de edad, desde que la madre empezó a convivir en el hogar con su pareja homosexual, ya que las niñas podrían ser objeto de discriminación social derivada de este hecho. Segundo, el testimonio de las personas cercanas a las menores de edad, como son las empleadas de la casa, hacen referencia a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión ante la sexualidad materna que no han podido menos que percibir en la convivencia en el hogar con su nueva pareja. Tercero, la señora Tala ha antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que llevaba a efecto la crianza y cuidado de sus hijos separadamente del padre de estas. Cuarto, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores de edad, respecto de la cual deben ser protegidas. Y quinto, es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal. Por tanto, la Corte Suprema consideró que las condiciones descritas constituían causa calificada de conformidad con el artículo 225 del Código Civil para justificar la entrega de la tuición al padre, dado que la situación actual configuraba un cuadro que roga el riesgo de daños, lo que podría tornarse irreversibles para los intereses de las menores de edad, cuya protección debe preferir a toda otra consideración. Por otra parte, el presente caso también se relaciona con la investigación disciplinaria y la visita extraordinaria que fue llevada en contra de la señora Tala en abril del 2003.
Dicha investigación fue ordenada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco con el fin de indagar sobre dos hechos fundamentales. Uno, las publicaciones aparecidas en los diarios Las Últimas Noticias y La Cuarta, en las que se haría referencia al carácter de lesbiana que se atribuían dichas publicaciones a la señora Tala. Y el otro correspondía a la utilización de elementos y personal para cumplir diligencias decretadas por el juez de menores de Villarrica, en la que ella era parte. Respecto a la orientación sexual de la señora Tala, el ministro visitador que realizó la visita extraordinaria concluyó en su informe que la peculiar relación afectiva de la señora Tala ha trascendido el ámbito privado al aparecer las publicaciones señaladas precedentemente, lo que claramente daña la imagen tanto de la señora Tala como del Poder Judicial y que ello reviste una gravedad que merece ser observada por el Tribunal de Apelaciones. Como consecuencia de esa visita, la Corte de Apelaciones de Temuco formuló cargos en contra de la señora Tala por la utilización de elementos y personal para cumplir diligencias decretadas por el juez de menores, la utilización indebida de un sello del tribunal y las publicaciones aparecidas en la prensa que informaron sobre el proceso de tuición y su orientación sexual. Conclusiones y determinaciones de la Corte. Conclusiones en relación con las controversias respecto del proceso de tuición. Igualdad y no discriminación y la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana. La Corte reiteró que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allá reconocidos sin discriminación alguna. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma. Además, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término otra condición social establecido en el artículo 1.1 de la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo. La Corte Interamericana resaltó que el objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es en sí mismo un fin legítimo y es además imperioso. En el mismo sentido, indicó que para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere cuidados especiales y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección. Igualmente, la Corte Interamericana constató que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. La Corte observó que al ser, en abstracto, el interés superior del niño un fin legítimo, la sola referencia al mismo, sin probar en concreto los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la orientación sexual de la persona. El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. El tribunal agregó que una determinación a partir de presunciones infundadas
y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte consideró que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, preconcepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños. Presunta discriminación social. La Corte consideró que para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Los estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención, como se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento interamericano, por lo que deben propender precisamente por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias con el fin de evitar la exclusión o negación de una determinada condición. El tribunal constató que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptados por la sociedad. En este sentido, el derecho y los estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte consideró que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre, no puede considerarse un daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social, es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En el presente caso, el tribunal resaltó que, además, la señora Atala no tenía por qué sufrir las consecuencias de que en su comunidad presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su orientación sexual. Por tanto, la Corte concluyó que el argumento de la posible discriminación social no era adecuado para cumplir con la finalidad declarada de proteger el interés superior de las niñas. Alegada confusión de roles. Frente a la alegada confusión de roles en las tres niñas que podría generar la convivencia de la señora Atala con su pareja, el tribunal consideró que, tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose además la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. En efecto, es el Estado el que tiene la carga de la prueba para mostrar que la decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un daño concreto, específico y real en el desarrollo de las niñas. El tribunal observó que en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia no falló con base en un análisis in abstracto del alegado impacto de la orientación sexual de la madre en el desarrollo de las niñas, sino que invocó la supuesta existencia de pruebas concretas. Sin embargo, se limitó en sus consideraciones a la aplicación de un test de daño especulativo, limitándose a hacer referencia respecto al supuesto daño a la eventual confusión de roles sexuales y la situación de riesgo para el desarrollo de las niñas. Por tanto, el tribunal concluyó que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específico supuestamente sufrido por las niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. Alegado privilegio de intereses. Respecto al alegado privilegio de los intereses de la señora Atala, la Corte indicó que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas.
La Corte precisó que el ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos al señalar que este va más allá del derecho a la privacidad. En este sentido, la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. Por lo tanto, la vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se encuentran lógicamente las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad. Al respecto, el tribunal consideró que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se debe incluir como derechos protegidos las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Tala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como reprochable o reprobable jurídicamente que la señora Tala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las 3 niñas. En consecuencia, la Corte consideró que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madre, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas, renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, el tribunal manifestó que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Tala, tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las 3 niñas. Alegado derecho a una familia normal y tradicional. Finalmente, ante el presunto derecho de las niñas de vivir en una familia normal y tradicional, la Corte observó que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege solo un modelo tradicional de la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. En el presente caso, este tribunal constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile, relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social, y no en una familia excepcional, reflejaba una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia, la familia tradicional. Conclusión. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente reseñado, el tribunal concluyó que si bien la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés superior de las niñas de iniciales M, V y R, no se probó que la motivación esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso concreto que la convivencia de la señora Tala con su pareja afectó de manera negativa el interés superior de las menores de edad. Y por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y o discriminatorios para fundamentar la decisión, por lo que dichas decisiones constituyen un trato discriminatorio en contra de la señora Tala que viola los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana. Además, la Corte Interamericana resaltó que las niñas y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones y dicha prohibición se extiende además a las condiciones de sus padres o familiares, como en el presente caso a la orientación sexual de la madre. El tribunal señaló que, al haber tomado como fundamento para su decisión la orientación sexual de la madre, la decisión de la Corte Suprema discriminó a su vez a las 3 niñas, puesto que tomó en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre 2 padres heterosexuales. En particular, la Corte reiteró que el interés superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Además, el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo repercusión en las niñas, pues fue el fundamento para decidir que ellas no continuarían viviendo con ella. De manera que dicha decisión irradió sus efectos al ser ellas separadas de su madre como consecuencia de la orientación sexual de la misma. Por tanto, la Corte concluyó que se vulneró el artículo 24 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas de iniciales M, V y R.
Derecho a la vida privada y vida familiar. La Corte señaló que el artículo 1.1 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. En ese sentido, el tribunal sostuvo que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. La vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás. Dado que los tribunales internos tuvieron como referente de peso la orientación sexual de la señora Tala al momento de decidir sobre la tuición, expusieron diversos aspectos de su vida privada a lo largo del proceso. El tribunal observó que la razón esgrimida por dichos tribunales para interferir en la esfera de la vida privada de la señora Tala era la misma que fue utilizada para el trato discriminatorio, es decir, la protección de un alegado interés superior de las tres niñas. La Corte consideró que si bien dicho principio se relaciona en abstracto con un fin legítimo, la medida era inadecuada y desproporcionada para cumplir este fin, por cuanto los tribunales chilenos tendrían que haberse limitado a estudiar conductas parentales, que podían ser parte de la vida privada, pero sin efectuar una exposición y escrutinio de la orientación sexual de la señora Tala. El tribunal constató que durante el proceso de tuición, a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la señora Tala, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo. En cuanto al derecho a la protección a la vida familiar, la Corte reiteró que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja a la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, según el cual el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. El tribunal señaló que diversos órganos de derechos humanos creados por tratados han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar. En el presente caso, la Corte determinó que era visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención, pues existía una convivencia, un contacto frecuente y una cercanía personal y afectiva entre la señora Tala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Por tanto, este tribunal concluyó que la separación de la familia, constituida por la madre, su pareja y las niñas, constituye una interferencia arbitraria en el derecho a la vida privada y familiar. Garantías judiciales. Respecto a la presunta violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad en detrimento de la señora Tala, la Corte consideró que no se aportaron elementos probatorios específicos para desvirtuar la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces y elementos convincentes que permitieran cuestionar la imparcialidad objetiva en la sentencia de la Corte Suprema. De manera que una interpretación de las normas del Código Civil chileno en forma contraria a la Convención Americana en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por una persona homosexual no es suficiente en sí misma para declarar una falta de la imparcialidad objetiva. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la Convención en relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. Por otra parte, la Corte concluyó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho de las niñas a ser oídas, consagrado en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana, ya que la Corte Suprema no había explicado en su sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones y preferencias hechas por las menores de edad que constaban en el expediente. En efecto, el tribunal constató que la Corte Suprema no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atribuida por dicha Corte a la preferencia de convivencia expresadas por las menores de edad y las razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres niñas. Por el contrario,
La Corte Suprema se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés superior de las 3 menores de edad, pero sin motivar o fundamentar la razón por la que consideraba legítimo contradecir la voluntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición, teniendo en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de los niños y niñas y el objetivo de cumplir con el principio del interés superior del niño. Por tanto, la Corte concluyó que la referida decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho a ser oídas de las niñas y ser debidamente tomadas en cuenta, consagrado en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas. Conclusiones sobre las controversias respecto a la investigación disciplinaria. En cuanto a los hechos relacionados con la investigación disciplinaria, la Corte manifestó que no observaba relación alguna entre un deseo de proteger la imagen del Poder Judicial y la orientación sexual de la señora Atala, ya que la orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir, bajo ninguna circunstancia, fundamento para llevar a cabo un proceso disciplinario, pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor profesional de la persona y su orientación sexual. Por ello, concluyó que era discriminatoria una diferenciación en una indagación disciplinaria relacionada con la orientación sexual. Por ello, el Estado vulneró el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Karen Atala Rifo. Por otra parte, la Corte constató que si bien la investigación disciplinaria se inició con un fundamento legal y no terminó con una sanción disciplinaria en contra de la señora Atala por su orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello, lo cual constituye una interferencia al derecho a la vida privada de la señora Atala, el cual se extendía a su ámbito profesional. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo. Respecto a la protección de la garantía de imparcialidad subjetiva, la Corte consideró que existieron perjuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe emitido por el ministro visitador, que demostraban que quienes realizaron y aprobaron dicho informe no fueron objetivos respecto a este punto y que, por el contrario, dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala, en un ámbito disciplinario en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho, por lo que se estableció que la visita extraordinaria y la investigación disciplinaria se realizaron sin la imparcialidad subjetiva necesaria. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Karen Atala Rifo. Reparaciones. Respecto de las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación. Primero, brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Segundo, publicar el presente resumen oficial de la sentencia por una sola vez en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional y la totalidad de la sentencia en un sitio web oficial. Tercero, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Cuarto, continuar implementando en un plazo razonable programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Y quinto, pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos según corresponda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Muchas gracias. A continuación, un cuarteto de cuerdas interpretará una pieza musical.
A continuación, se dirigirá a los presentes la jueza Karen Atala Rifo. Oye, la familia Fotota. Gracias. Hoy estamos convocados por el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile por discriminar a mi familia lésbica, a raíz de la sentencia dictada el 31 de mayo del año 2004 por el máximo tribunal de esta República. La circunstancia de vivir con mi pareja mujer bajo el mismo techo en que criaba a mis hijas, a la sazón de 3 años y medio, 4 años y medio y 8 años de edad, fue sancionada con la pena más grave para una madre: quitarle la tuición de sus hijos por razones injustas. Recuerdo nítidamente cómo se me apretó el corazón y me llené de impotencia al escuchar las razones que vulneraban los derechos humanos de mi familia, cuando el juez de Villarrica de esos años, durante el proceso de tuición provisoria, estimó que porque constituíamos una familia excepcional, las niñas quedarían expuestas, comillas, en su medio a ser discriminadas, cierre comillas. Y ese hecho futuro y eventual, comillas, en condiciones que puedan afectar el desarrollo posterior de las menores de autos, y de lo cual no cabe sino concluir que el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas, argumentos que en el contexto de una sociedad heterosexuada y tradicional cobran gran importancia. Cierre de comillas. Lamentablemente, este razonamiento fue validado por la Corte Suprema de esa época, agregándose además que existiría, comillas, el derecho preferente de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es propio, cierre de comillas. Pero eso no es todo. Paralelamente al juicio de tuición, se había constituido un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco para realizar una investigación disciplinaria en mi contra. Su mandato era recabar antecedentes que se habían expuesto en la prensa sobre la interposición de una demanda de tuición en mi contra por lesbianismo e indagar si mi conducta afectaba la imagen del Poder Judicial. Así, mi privacidad estaba expuesta en la prensa, con un ministro en visita, con un juicio de tuición y con el mandato de una resolución de tuición provisoria que me ordenaba entregar a mis hijas en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de ser arrestada. Como mujer de derecho y jueza, no tuve otra alternativa que acatar una resolución judicial y entregarlas. Tenía el profundo convencimiento que sería algo absolutamente transitorio, que antes de fin de año ellas volverían conmigo y volveríamos a estar unidas como siempre. Desde ese día han pasado 9 años, vidas enteras cuando se trata de la crianza de menores. Fuimos vulneradas, aun cuando la Constitución señala que las personas somos iguales en dignidad y derechos, y como ciudadanos gozamos de libertades civiles y soportamos cargas. No se justifica en el siglo XXI que las personas, en razón de su orientación sexual e identidad de género, no podamos acceder a derechos, beneficios y prerrogativas legales en razón de cómo vivimos nuestra sexualidad y a quien amamos. Se vienen a mi mente las palabras pronunciadas por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Palabras que cobran extraordinaria vigencia en el Chile de ahora. Cito: reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad,
para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. El dolor causado se puede graficar en que a pocos meses de haber entregado a mis hijas, mi padre, Jorge Atala Cuncille, enfrentó un cáncer terminal. Pedir que viniesen las niñas a Santiago para estar con la familia materna fue motivo de negociaciones. Mientras se enfrentaba a sus últimas horas, mi padre me deseó que pudiese recuperarlas y que no perdiese las esperanzas. Y de mis hijas, solo lo mayor lo recuerda. Al quitarme la tuición, se afectó el normal desarrollo de mis hijas con toda su familia materna. Hoy día, mis hijas son adolescentes. El verlas crecer ha sido dando zancadas, como el crecimiento de un fin de semana, un mes, un fin de semana, un mes. Hechos tan significativos en la vida de las personas como el crecimiento, maduración, muerte, se transforman frente a una madre o padre sin tuición en verdaderos vacíos y tierra de nadie, sometidos generalmente a la buena voluntad de quien detenta la custodia. Podría decirles los múltiples e interminables dolores, penas y angustias que hemos vivido en estos 8 años y medio. Quienes son padres separados y sin la custodia de sus hijos se las pueden imaginar. Hechos tan sencillos y cotidianos para nosotros cobran especial relevancia, como la pérdida del primer diente, el primer día de clases, la primera fiesta, etc. Desde que se fijó la fecha de este acto de reparación, he sentido intensos dolores de útero. Sin embargo, mi útero fue extirpado hace algunos años. El miembro fantasma duele, como si fuese de nuevo a parir a mis hijas el día de hoy. Nuestras leyes de familia se han quedado ancladas en otros paradigmas, ajenos a los actuales, sobre copaternidad, con roles compartidos entre madres y padres. En efecto, existen leyes aisladas, como el derecho laboral, que ha extendido el permiso postnatal a los padres. Sin embargo, los roles de género se mantienen rígidos. El varón debe aportar con el sustento económico del hogar y la mujer la crianza de los hijos en el matrimonio. Fueron estos roles los que se reprodujeron en la sentencia de la Corte Suprema, lo que contrasta con el actuar de los estados modernos occidentales, que buscan superarlos a través de la educación y las leyes. Al respecto, el mandato de la Corte Interamericana es claro. El Estado chileno y especialmente el Poder Judicial deben capacitarse a todo nivel, de manera permanente en materia de género. Nos pusieron un desafío como país. Los derechos de las niñas y los niños exigen estándares mínimos para lograr su pleno desarrollo físico y emocional. Una madre o padre sancionado con la pérdida de la tuición por razones convencionales, esto es, valóricas, morales y religiosas y no de derecho, implica también extender esta sanción a sus hijos. Y lo más grave, los restringe de compartir y convivir con su familia de origen extendida, de poder participar de los ritos familiares del clan, que en mi caso y como descendiente de una familia palestina, son importantes. Así se va desvinculando paulatinamente a nuestros hijos de su origen, de conocerse y reconocerse a sí mismos. Las consideraciones convencionales, esto es, valóricas, morales y religiosas, no deberían ser parte de nuestras legislaciones, ni menos de los fundamentos de las sentencias judiciales. Sin embargo, en Chile, nuestras leyes están plagadas de estas, comillas, siempre que no se atente contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, cierre de comillas. Es la frase sacramental con la cual terminan muchas leyes en materia civil. Por ejemplo, en las normas que van desde la constitución de corporaciones y fundaciones a las subyacentes sobre la tuición o en la codificación de los tipos penales.
La mayoría de los argumentos que se esgrimen para negarse a modernizar la legislación en materia de matrimonio y familia se basan en prejuicios religiosos, a pesar de que somos un Estado laico a partir de la Constitución del año 1925. Así, en 160 años de nuestra legislación en materia de matrimonio y filiación, esta ha sido modificada en aspectos puntuales. Sin embargo, los paradigmas en los cuales se articula esta siguen vigentes e incólumes en nuestro Código Civil y otros textos. De ellos, se establece que la base fundamental de la sociedad es la familia, que surgida a raíz del matrimonio, constituye la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el paradigma de la familia chilena, enmarcada en nuestra legislación nacional, matrimonial y heterosexual. Luego, todo aquello que se escape de este deber ser es mirado con sospecha. Las madres solteras, las parejas del mismo sexo y, evidentemente, sus hijos y familias. Y dentro de este contexto legal se entiende la sentencia de la Corte Suprema del 31 de mayo del 2004. Urge en Chile modificar la legislación en materia de tuición contenida en el Código Civil. Regularse la tuición compartida entre ambos padres sin categorizaciones basadas en roles de géneros sería lo correcto. Y además establecer que los derechos esenciales sobre la vida y desarrollo de los hijos comunes no se excluyen con la pérdida de la tuición. Se extrañan en Chile normas que regulen las figuras como la inculcación maliciosa de un padre en perjuicio del otro, cuando uno de ellos detenta la custodia o tuición de los hijos y el otro no. Yo, como madre privada de la tuición por razones injustas, no pude escoger el colegio en que éstas se educaron. No participé en la elección de las actividades extraescolares, de sus tratamientos médicos, dentales y de otra índole, ni menos de las decisiones de someterlas a cirugías. Eso es parte de lo que sucede cuando se pierde la tuición actualmente en Chile. Se nos quita la calidad de madres o padres y se nos reduce al rol rígido de pagar una pensión de alimentos y como gran premio estar con nuestros hijos un fin de semana o tal vez 2 al mes. Esto no se condice con el mandato de los derechos humanos del niño y de la niña, de tener derecho a una familia y de mantener relaciones personales y contacto directo y permanente con sus padres. Por otra parte, el estatuto jurídico que regula la pérdida de la tuición debería ser restrictivo, limitado a regular situaciones específicas en los cuales la vida y salud del menor esté en serio riesgo real. No puede usarse para sancionar los estilos de vida, valores, conductas sociales y afectivas de sus padres. No se conduce con un Estado laico, democrático y de derecho imponer valores morales o religiosos en cuanto a lo que es correcto o incorrecto. Como sociedad chilena nos queda trabajo por delante. El desarrollo de un país no radica solo en su aspecto económico, sino que debe darse de forma integral, donde el derecho no puede estar ausente o quedarse rezagado. Junto al mundo, Chile ha ido evolucionando y aprendiendo a respetar los derechos humanos. Ya pocos se escandalizan al ver a cientos de miles de personas lesbianas, gays y transexuales marchando por las calles de Santiago y de las principales ciudades del territorio nacional. Se están debatiendo los pactos de uniones civiles, tanto para parejas del mismo sexo como heterosexuales. Y en este contexto actual de la sociedad chilena, esta sentencia de la Corte Interamericana viene en darnos parámetros interpretativos basados en los estándares de los derechos humanos para fallar en materia de derechos de familia y de los niños. Esta sentencia constituye una verdadera clase magistral de interpretación jurídica. En efecto, el llamado de la Corte Interamericana a nosotros, los jueces de la República, es a utilizar el control de convencionalidad ex oficio. Esto significa en palabras sencillas: usted como juez, al fallar una situación puntual, no debe olvidar que existen tratados de derechos humanos a nivel internacional y en virtud de los cuales ustedes tienen que interpretar sus normas nacionales.
El mandato de la Corte sobre el control de convencionalidad no es nuevo en las sentencias dictadas contra Chile. En el caso Almonacid Arellano, se exhorta a utilizarlo frente a aquellas leyes que violan los derechos humanos de la vida, integridad y libertad personal. Este criterio jurídico es lejos la mejor herramienta que se nos da frente a leyes anacrónicas, anquilosadas y ajenas a las necesidades actuales de los ciudadanos, y que a la luz actual resultan injustas y lejanas de la realidad de nuestros tiempos. Debemos estar a la altura de nuestros pares en materia de justicia. Esta es una oportunidad para crecer. Quiero agradecer a las 3 organizaciones que apoyaron mi causa hasta lograr esta sentencia condenatoria contra el Estado de Chile: la Asociación de Abogados de Libertades Públicas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y la Corporación Humanas. Estas organizaciones aportaron numerosos abogados que durante esta casi década de juicio han contribuido con sus conocimientos, experiencias jurídicas e incluso con la contención emocional y consuelo ante mis momentos más difíciles vividos como mujer, madre y jueza de la República. Quiero agradecer a mi familia aquí presente, a mi hijo, mi madre, mis hermanos, mis tías y tío, mis primas y primos, mis sobrinos, cuñadas, quienes me han y nos han apoyado durante todos estos años y seguirán haciéndolo. Quiero agradecer a mis amigas y amigos y a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han dado sus palabras de apoyo, solidaridad, abrazo o simplemente un te admiro por tu lucha. Todas estas muestras de afecto y complicidad han sido vitales para seguir adelante. Igualmente a mi compañera sentimental de entonces, Emma de Ramón. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades de los 3 poderes del Estado, al presidente de la excelentísima Corte Suprema, a algunos de sus ministros y ministros de la Corte de Apelaciones. Esto es una señal clara de que en nuestra República existe la preocupación por adecuar las instituciones a las actuales y reales necesidades de los ciudadanos chilenos. El tiempo perdido de nuestras vidas como una familia excepcional y no valorada socialmente no viene a remediarse con la sentencia de la Corte Interamericana. La lucha dejó de ser personal ante el inexorable paso del tiempo y se transformó en política. Por ello, nuestro caso particular se transformó en un caso emblemático, pero era absolutamente necesario para restaurar el imperio del derecho a la igualdad en Chile. Esta sentencia viene a dignificar a todas aquellas madres lesbianas y padres gays que han debido soportar estigmas, conculcaciones de sus derechos y el reproche social por su condición, o han tenido que invisibilizar y silenciar su vida efectiva por temor a perder la custodia de sus hijos. A ellos les quiero dedicar esta sentencia, para que nunca más en Chile a esos padres y a esas madres que tienen compañeros permanentes del mismo sexo les quiten la tuición de sus hijos por su sola condición de tales. Muchas gracias. Para finalizar, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera Neumann, hará uso de la palabra. Señora Karen Atala y familiares, señor presidente,
de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, señor subsecretario de Relaciones Exteriores, señora subsecretaria de Justicia, señoras ministros de Estado que nos acompañan, honorables parlamentarios, señores ministros de la Excelentísima Corte Suprema, señores ministros del Excelentísimo Tribunal Constitucional, señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, señores representantes de la señora Karen Atala, señores representantes del Instituto de Derechos Humanos, de la Corporación Humanas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y de Libertades Públicas, honorable cuerpo diplomático, autoridades, señoras y señores. Nos hemos reunido hoy ante la declaración hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere a la vulneración del derecho de la igualdad y la garantía de no discriminación. La sociedad ha adquirido cada vez mayor conciencia de la importancia de la garantía de no discriminación como pilar fundamental de una sociedad justa y que respete las diferencias legítimas entre las personas. La evolución histórica de este derecho de no discriminación tiene mucha relación con el momento histórico que estamos viviendo como sociedad chilena. Una vez que los países avanzan en la mejora de las condiciones básicas de vida, surgen preocupaciones que, si bien estuvieron siempre latentes, se vieron relegadas en cuanto se cubrían necesidades básicas. En tal sentido, se hace cada vez más evidente que la ciudadanía se preocupa hoy en nuestro país de garantizar el pleno ejercicio de derechos que se extienden más allá de la subsistencia y el aseguramiento de la vida. Estos nuevos derechos se refieren a la calidad de esa vida y al respeto y dignidad que legítimamente se exigen de parte del conjunto social hacia las distintas manifestaciones individuales y las legítimas diferencias. Si bien queda mucho camino que recorrer en este ámbito, hay que recordar que el presidente Sebastián Piñera, ya en su plan de gobierno, estableció como uno de los objetivos centrales de su administración la creación de una sociedad de seguridades. Por esta, no solo se entiende un Chile en que las personas puedan vivir tranquilas en términos materiales y en pleno goce de un régimen democrático, sino que supone también un reconocimiento e integración respetuosa de todos los ciudadanos como miembros igualmente válidos. Supone también tener una estructura estatal más plena, que cuente con un organismo capaz de coordinar y hacer un seguimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La próxima semana, por ello, continuaremos con fuerza, fe y energía, impulsando este proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, como otras iniciativas también en esta materia. El Estado de Chile consagró el principio de igualdad como una garantía constitucional básica ya en el primer artículo de la Carta Fundamental. Se hacía así evidente. Sin embargo, en los últimos años, que el resguardo efectivo de este principio exigía modificaciones legales que determinaran el contenido y la forma de exigibilidad de este derecho. Es por esto que este gobierno impulsó la dilatada y anhelada ley que estableciera medidas contra la discriminación, logrando su aprobación en junio de este año. La definición de discriminación arbitraria que contiene esta ley incorpora categorías amplias y no taxativas de protección, con el fin de resguardar una amplia gama de situaciones por las que históricamente se han establecido discriminaciones abusivas. Conscientes de que el combate a la discriminación como un fenómeno social debe ser permanente y evolutivo, la ley ha incorporado de forma categórica categorías que han adquirido especial relevancia en la actualidad. La atenta dedicación con que hemos preparado este acto
el permanente diálogo con los representantes y el rápido cumplimiento que hemos dado a las disposiciones de esta sentencia recalcan el compromiso del Ministerio de Justicia, de este Gobierno y del Estado chileno en el combate continuo y progresivo contra todas las formas de discriminación, entre las que sin lugar se cuenta como una de las más graves la discriminación por orientación sexual, prohibida de forma expresa en la reciente ley. Esta ley no solo busca avanzar en la posibilidad de permitir a las víctimas una defensa ante los tribunales de justicia, sino que también busca, a través de diversas disposiciones, contribuir a una cultura de mayor respeto a los derechos humanos de las mayorías y de las minorías por igual, pues creemos que se trata de un objetivo ineludible de una nación como la nuestra, que lucha cada día por ser verdaderamente más desarrollada, moderna y justa. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia en este solemne acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Chile en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Les informamos a los periodistas que habrá un punto de prensa a la salida del salón. Muy buenas tardes.